bien, entonces vamos a empezar. A ver, primero una introducción al tema, ¿no? ¿Por qué el título de esta conferencia? Eh, acá eh, el punto es el siguiente, ¿no? Lo que sucede es que desde mi niñez hasta el día de hoy, yo estudié en un colegio católico, ¿no? Me, me interesó el tema permanentemente de las religiones separadas, ¿no? Entonces, esa ansia de entender los diferentes credos me persigue hasta el día de hoy. Eh, entonces, voy a explicar más o menos cuál es la idea de esta reflexión, ¿no? Lo que sucede es que nosotros hemos tenido en el transcurso de nuestra historia diferentes pestes, ¿no? Les cuento, por ejemplo, que en el medioevo tuvimos la peste negra, ¿no? Esta conocida también como la muerte negra, que era esta peste bubónica que arrasó en el 1348 a prácticamente un tercio eh, digamos, de los ciudadanos europeos de ese entonces. Eh, y curiosamente también provino de Asia Central, específicamente de lo que se llama Mongolia. Ahora, esa peste negra provocó un efecto tan grande en las personas que generó una práctica cultural que se conoció como, eh, obviamente la razón de la generación de esta práctica fue la presencia de la muerte, porque si estamos hablando de que murió un tercio de la población europea, imagínense que la muerte ingresó muy fuertemente a la psique y además al inconsciente colectivo de este grupo poblacional de ese entonces. Entonces, en esa época surge una práctica cultural que se conoce como le danse macabre, la danza macabra o danza de la muerte. Tuvo diferentes tipos digamos, de extensión, ¿no? Se presentaba en el arte en general, en la literatura, ¿no? Grandes poemarios sobre la danza de la muerte, que curiosamente siempre presentan a la muerte, que es absolutamente, digamos, trata a todos por igual, ¿no? En estos poemarios se presenta la figura de la muerte cuando va a buscar al Papa, la muerte cuando va a buscar al soldado, la muerte cuando va a buscar al rey, cuando va a buscar al abogado, ¿no? Y además también, por ejemplo, en el mundo de lo que es la pintura, los grabados, ¿no? Muchos de estos textos de esa época que todavía se conservan poseen grabados de este tipo de imágenes que les mencionaba. Entonces, fue un fenómeno cultural, ¿no? La danza macabra, ¿no? Y eso sucede entre el siglo XIV y XV. Ahora, y esa universalidad de la muerte de la danza macabra, ¿no? ¿Qué tiene que hacer con nosotros hoy en día? Bueno, nuevamente nos ha tocado vivir una peste. Eh, Como ven en los medios, estamos rodeados de la muerte. Esta nos invita una vez más, luego de muchos siglos, a bailar junto a ella la danza macabra. Evidentemente, todo dependerá de nosotros, ¿no? El tomar las precauciones, los auxilios del caso, para bailar o no con tánatos, ¿no? Muy bien, y ahora, ¿y qué tiene que ver el diablo, no? Lo que sucede es que en la época del medioevo, ¿no? En la época del medioevo, en realidad habría que hacer una suerte de pequeña introducción, ¿no? La figura del diablo, ¿no? En el primer milenio cristiano no tenía la obsesión que surge a partir del medioevo, ¿no? Ahí la figura de Satanás se torna en un personaje real. Los ciudadanos de esa época vivían con la presencia permanente y la conciencia de ello, tanto de Satanás como de Jesucristo. Y ambos los veían como esencias, como entidades reales de su día a día, ¿no? Piensen en la importancia, por ejemplo, del juramento, ¿no? Porque alguien no se atrevería a jurar en Dios, digamos, por Dios en vano, porque era un mundo en el cual Jesús y Satanás
eran realidades permanentes y directas de las personas. Muy bien, entonces, en el medioevo se vuelve Satanás una figura real en el inconsciente, digamos, en la percepción colectiva. Luego llega la Edad Moderna, ¿no? Pasa por la Edad Moderna, todavía hay una presencia importante de él, y llega hasta nuestros días, ¿no? Como, yo lo sé, un símbolo de la maldad humana, ¿no? Hoy en día. Ahora, hecha esta introducción, volviendo a la danza macabra, en esta época del medioevo, e incluso mucho antes, ¿no? Se ha reflexionado sobre la danza de la muerte, ¿no? La danza macabra, en realidad, ¿no? Dicen algunos especialistas, es la danza y la música del diablo, ¿no? Porque, como les explicaba, en esa concepción medieval dual en que Dios se opone a Satanás, ¿no? Los ángeles a los demonios, curiosamente sus danzas y músicas también se contraponen. Y cito, para justificar este criterio, a un benedictino inglés del siglo VII, que se conoce o se conoció como Beda el Venerable, ¿no? Él decía, Diabolus enim et ministri eius, metanomaikos mors et infernus dicti sunt. O sea, tras en castellano, ya no en latín, porque el diablo y sus sirvientes son, por una metonimia, llamados muerte e infierno. Les recuerdo que metonimia es la alusión a un término que significa lo mismo. Entonces, el Beda el Venerable ya nos decía que en realidad el diablo y sus sirvientes son la muerte y el infierno. Entonces, se da esta conexión, ¿no? Por eso, la danza macabra en realidad es la danza del diablo, ¿no? Ahora, más allá de que quieran creer en digamos, a un diablo como una entidad real, ¿no? Les recuerdo que el diablo es una idea judaico-cristiana musulmana. O sea, no solo es del judaísmo y del cristianismo, sino también del islam, ¿no? En el islam se le conoce como Shaitán, ¿no? Satanás, y también se le llama como Iblis, ¿no? Entonces, pues quieren creer en él como una entidad real o como una metáfora que representa el mal transconsciente y transpersonal que va más allá de la mala voluntad humana individual. Cualquiera que sea la forma en que ustedes prefieran entender a la figura del diablo, pues los llamo a observar que nuevamente tenemos la peste encima. Una vez más comenzamos a ser invitados a la danza macabra, que no es sino la danza del diablo. Y entonces, con motivo de esto, en tantos años de estudios, siempre me ha gustado, en los 9 años, de estudios de religiones comparadas, bueno, la verdad es que he observado que en todas las religiones que he estudiado con cierta profundidad, en todas me voy al infierno. Entonces, es importante para mí tener una conciencia clara de esta parte que vamos a hablar seguidamente, y les he preparado un PowerPoint para ello, de esta parte de la teología, que es específicamente la demonología, que tiene que ver con el estudio de los diferentes demonios, sus características, cualidades, etc. Porque una comprensión del mal exige una comprensión del demonio y de sus secuaces, ¿no? Entonces, vamos a por ello, ¿no? Vamos a empezar a reflexionar, ¿no? con el siguiente documento, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, acá tenemos, ¿no? Lo primero, el tema de nuestra charla de hoy, ¿no? Y aquí les muestro dos cosas, ¿no? Como les explicaba, en la manifestación cultural medieval de la danza macabra, se presenta, por ejemplo, en la literatura, ¿no? Aquí tenemos un libro, en realidad castellano, ¿no? Que se conoció como la danza general de la muerte, ¿no?
En este texto, que en realidad es un poemario, ¿no? Nos dice la muerte, la cito, ¿no? A la danza mortal venid los nacidos, que en el mundo seáis de cualquier estado. El que no quisiere de mala gana y a la fuerza, lo he de hacer venir pronto y rápido. Pues que ya el fraile os ha predicado, que todos vayáis a hacer penitencia. El que no quisiere poner diligencia, por mí no puede ser más esperado. Bueno, como ven, tenemos aquí ese llamado, ¿no? Ese llamado a danzar, a hacer esta danza macabra, ¿no? Junto a la muerte, que no es sino, como decía este clérigo Beda el Venerable, no es sino el mismo diablo, que nos llama a la perdición, y primero a la muerte, y evidentemente aquellos que hayamos a través de nuestro libre albedrío, hayamos incumplido las reglas del credo que tengamos, judaico-cristiano o musulmán, pues a acompañarlo en el infierno. Y acá además les pongo un grabado, ¿no? Tienen aquí al costado un grabado, se dan cuenta, son calaveras, ¿no? Que es un grabado de Hans Holbein, ¿no? Se llama La danza de la muerte, en el libro La danza de la muerte de 1538, ¿no? Y el poema anónimo castellano, cuyos versos he citado, también es del siglo XV. Muy bien, entonces estamos hablando de diferentes términos que hay que ir explicando. Entonces vamos primero a explicar la terminología. Estaba escuchando ahora que algunas autoridades religiosas también han tocado un poco el tema de echarle el pato al diablo de todo lo que está sucediendo. El uso, y no solo en esta época, el uso impreciso de la terminología, digamos, demonológica. Primero, hay dos términos. Una cosa es demonio. En realidad, digamos, estos sí son sinónimos, ¿eh? Se usa demonio, que viene del griego daimonion. Significa, hay varias etimologías, pero la que a mí me viene más coherente, espíritu maligno, ¿no? Porque también daimon, ¿no? Es fuerza de la naturaleza. Pero bueno, en este caso demonio, del griego daimonion, espíritu maligno. Luego tenemos el término diablo, ¿no? Del griego diabolos, que significa calumniador. Entonces se dan cuenta de cuál es el objetivo, digamos, etimológico de cada término al usar, ¿no? El demonio es el espíritu maligno, el diablo el calumniador. Si se dan cuenta, en realidad, luego estas características coinciden con algunas propiedades de los personajes que vamos a pasar a presentar. Muy bien, ahora, para entender mejor esto de los demonios, necesitamos ver su contraparte, ¿no? Y aquí les pongo la jerarquía angélica, o sea, cuál es la pirámide jerárquica de los diferentes entes luminosos, ¿no? Digamos, ángeles. En realidad la terminología es mucho más extensa. Como pueden ver, en la base, ¿no? Los seres luminosos de menor jerarquía son los ángeles, los arcángeles y los principados, ¿no? Por encima de ellos tenemos seres luminosos mucho más poderosos, dominaciones, virtudes y potestades, y ya en el cenit, prácticamente los más cercanos a Dios, los tronos, los serafines y los querubines. Y acá viene un detalle interesante, ¿no? Porque, ¿qué cosa eran los querubines? Los querubines son los que guardan la entrada del paraíso, ¿no? Y se les conocía como portadores de Dios. Por eso la tradición hablaba de dos querubines que eran colocados en el arca de la alianza, ¿no? Esta cosa que podía destruir muchísimo, digamos, tenía un poder destructor inmenso. Y en esa arca de la alianza supuestamente Dios se manifestaba. Y entonces en esa arca habían dos querubines. Ahora, los querubines eran considerados seres mixtos. O sea, tenían una parte humana y tenían otra parte animal. Ahora, dense cuenta de este detalle más adelante, ¿no? El querubín tenía una parte humana y una parte animal. Recordarán por cultura básica que en las diferentes manifestaciones del demonio en general, se le muestra como un ser que tiene parte animal de cabra, ¿no es cierto?, y otra parte humana. Esto tiene su razón en precisamente las características de este tipo de entidad divina, que es el querubín. Muy bien, entonces vamos ahora sí a las presentaciones. El primer personaje que habría que comprender, ¿no?,
es Satanás. Ahora, Satanás Una proviene mierda. del hebreo Satán. ¿Y Satán qué significa? Significa adversario, ¿no? Satán significa adversario. Y como en realidad hay que precisar, Satanás es el jefe de los demonios y del infierno. Y fue gobernador de una parte del norte del cielo. Antes de que caiga con todos sus secuaces, él fue un gobernador de la parte norte del cielo, ¿no? Ahora, Satanás es un querubín. Ahí viene el detalle. Por eso en las representaciones gráficas que tenemos de Satanás, Satanás tiene una parte humana y una parte animal. Precisamente la parte del macho cabrío tan conocida, ¿no? Y además Satanás fue el cabecilla de los ángeles rebeldes. Cuando se rebelan en el cielo, el jefe de la rebelión es el querubín denominado Satanás. Sobre la razón de la caída de él, o sea, la razón de su rebelión y posterior caída, como la del resto de ángeles que lo siguieron, se dice, y quizás sea la teoría más apropiada, que la razón fue, digamos, la vanidad, ¿no? Lo que pasa es que en textos antiguos se señala que Dios exigió a Satanás que se postrara ante su creación y le sirviera. El ser humano, ¿no? El ser humano, eh, frente a Adán y a Eva. Y frente a esto, Satanás se negó. Se negó porque consideró que al ser un querubín, ya les he mostrado la jerarquía angélica, un ser muy poderoso, el más cercano a Dios, consideró que era indigno postrarse a los pies de una creación menor como somos nosotros, según su visión, ¿no? Esto es interesante porque hay una frase preciosa, por ejemplo, me viene a la memoria, ¿no? Del paraíso perdido, Lost Paradise de Milton, que dice, pues, prefiero reinar en el infierno que ser esclavo en el cielo, ¿no? Esa es la razón de la caída de Satanás. Para los musulmanes, Shaitán, ¿no? Muy bien, entonces el que se opone a Dios, por eso se le llama Satán, su adversario, su opositor, es este personaje. Ahora, en realidad sobre Satanás hay múltiples manifestaciones gráficas, ¿no? Acá yo les alcanzo una, ¿no? Precisamente es un grabado de Gustave Doré, ¿no? Para el libro que he citado, El Paraíso Perdido, de John Milton, ¿no? Y es un grabado de 1866, ¿no? Ahí lo tienen. En realidad sobre Satanás no hay una única imagen, ¿no? Que se pueda emplear para, para entender, para entender su fisonomía. Muy bien, entonces, sigamos. El siguiente personaje es Lucifer, ¿no? Entonces, Lucifer, nuevamente, su nombre proviene esta vez del latín, ¿no? Son dos términos, lux, ¿no? Luz, y fer, que es llevar. Entonces, Lucifer es el que lleva la luz, el portador de la luz, ¿no? Y interesante, ¿no? Es una figura, su significado en realidad tiene cierta belleza, cierta estética, ¿no? Lucifero, bueno, en italiano, Lucifero, ¿no? De latín, justamente, ¿no? Lucifer, el que porta la luz, el portador. Ahora, Lucifer comandaba a los europeos y a los asiáticos, ¿no? Y algunos demonólogos dicen que Lucifer es el gran juez del infierno, ¿no? O sea, cuando hay algún tipo de controversia al interior del infierno, el encargado de su juzgamiento es este ángel caído, conocido como Lucifer, ¿no? Eh, Acá me he permitido también, ¿no?, alcanzarles una imagen. Esta imagen es de un texto de 1818 que se llama Dictionnaire Infernal, ¿no? El Diccionario Infernal de Jacques Collin de Plancy.
y la ilustración es de Louis Breton, ¿no? Este profesor Colin de Plancy era un demonólogo del siglo XIX y le explicaba, según lo que él consideraba, al ilustrador Le Breton, que esta sería la imagen de Lucifer, ¿no? Ahí lo tienen. Es una especie de jovenzuelo, ¿no? Con unos cuernitos y apariencia algo, al parecer inofensiva, ¿no? Muy bien. Siguiente personaje. Belcebú, ¿no? Belcebú viene del hebreo, ¿no? En realidad, de dos términos, Baal-Zebul, ¿no? O sea, señor de las moscas, ¿no? Y en realidad es el nombre de una antigua divinidad fenicia, ¿no? Muchos de estos demonios y sus representaciones o manifestaciones gráficas, como también su nominación, vienen pues de divinidades previas a lo judaico-cristiano islámico, ¿no? Entonces, en el mundo fenicio significaba Señor de los cielos o también Señor de la divina morada, ¿no? Belcebú. Ahora, ¿y quién es Belcebú? Se dice que Belcebú es en el infierno el primero en poder y crimen luego de Satanás. O sea, curiosamente, Belcebú sería un demonio sumamente poderoso, prácticamente segundo o secundando a Satanás, que es el jefe, digamos, del infierno y la cabeza de todos los demonios, ¿no? Ahora, a Belcebú se le representa, ¿no? A Belcebú se le representa como una mosca fea, grotesca y gigantesca, ¿no? Eh, Esa es la representación. Es más, si ustedes recuerdan, todo esto también ha tenido cierta recepción, a veces pobre, otras veces seria, ¿para qué también negarlo? Pero suele ser el conocimiento de la terminología demonológica de poco uso, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes recuerdan en estas películas eh, de, del anticristo, ¿no? O mejor aún, la de esta película antigua, ya eh, de esta posesión diabólica, de esta chica que giraba la cabeza, ¿no? Si ustedes observan varios de los diferentes, digamos, de las partes de la película, verán que en un momento hay un demonio, que es el demonio que supuestamente posee a esta chica, me parece que es Linda Blair, la actriz, y ese demonio se manifiesta en un momento como moscas, porque había una especie de santón, un negrito que luego se vuelve un hombre espiritual, ¿no? Un hombre, digamos, luminoso, y la manifestación son moscas. Claro, la mosca en este mundo de la demonología representa a Belcebú, ¿no? Y bueno, nuevamente recurro al libro del demonólogo francés de Plancy, ¿no? Y aquí lo tienen, ¿no? Según de Plancy, ¿no? O Colin de Plancy, este es Belcebú, ¿no? Una mosca grotesca, ¿no? Y miren qué interesante para justificar también lo que vengo diciendo, ¿no? Se dan cuenta que en las alas de Belcebú está el símbolo de la muerte, ¿no? Porque como decía este místico inglés, al final la muerte, la danza de la muerte y la danza diabólica son exactamente lo mismo, ¿no? Muy bien. Otro personaje, Belial, ¿no? Belial, el demonio Belial, su nombre viene del hebreo, ¿no? Belial, ¿no? Belial, que significa sin valor, ¿no? Sin valor. Se dice que Belial es uno de los reyes del infierno. Bueno, en realidad en el infierno, es una cosa que supuestamente los demonólogos indican, se hace por una burla a Cristo y al Padre, al Espíritu Santo, se construyen pues jerarquías similares a las que tiene el cielo, ¿no? Por burlarse, ¿no? Por burlarse de esto. Mucho también de las prácticas demoníacas son burla de ello, ¿no? Por ejemplo, piensen en los pactos diabólicos, tema que no vamos a tocar en esta pequeña reunión, pero el pacto se firma con sangre porque el demonio quiere burlarse precisamente de la sangre derramada por el Mesías. Entonces,
en realidad esa burla lleva también a que en el infierno se construyen jerarquías en oposición y burla a las del cielo. Muy bien, entonces en el infierno hay reyes, también hay príncipes, duques, eso excedería mucho los 40 promedio minutos que tendremos hoy, pero Belial es un rey del infierno. Y dicen algunos demonólogos que fue creado inmediatamente después de Lucifer. O sea, si vemos un poco el tema de jerarquías de poder, Belial no es un demonio menor, ¿no? Porque tenemos a Satanás, ¿no es cierto? Tenemos a Belcebú, Lucifer, ¿no? Y Belial viene inmediatamente. ¿Y por qué, no? ¿Cuál es la razón de su jerarquía? Lo que pasa es que Belial fue quien incitó a la mayoría de ángeles que se rebelaron en el cielo, ¿no? Y Belial, consecuentemente, fue uno de los primeros en ser arrojado del cielo, ¿no? Entonces, tenemos a Belial. Y aquí me he permitido, ¿no es cierto?, usar otro grabado porque Belial no es una figura muy representada. Aquí tiene un grabado del libro No crece, no crece. Igual se va a hacer. Consolatio Peccatorum Seu Processus Luciferi contra Jesucristo, también conocido como el Liber Belial, ¿no? Es un libro de un clérigo conocido como Jacobo de Téramo del año 1382. Y en ese libro encuentran la representación gráfica de Belial, que es este de aquí, ¿no es cierto?, que está justamente a las puertas del infierno. Si les interesa, en realidad el libro habla de un proceso entablado por Satanás contra Jesucristo. Y para ello nombra al demonio Belial como su representante, ¿no? Y la razón de la controversia es las almas que Jesús, cuando baja al infierno, se lleva, las almas de los patriarcas. Entonces el demonio quiere que se las devuelva. A quien le interese puede buscar el texto, ¿no? Hay traducciones, porque evidentemente está en latín. Muy bien, entonces ese es el demonio Belial, ¿no? Muy bien, luego tenemos a Samael, ¿no? Del hebreo Samael, el veneno de Dios o el veneno más fuerte. En la jerarquía demonológica en el infierno es un príncipe de los demonios. Y acá viene un detalle interesante. Según la tradición rabínica, es el verdugo de las sentencias de muerte decretadas por Dios. Cuando Dios ordena la muerte de alguien, de cualquiera de nosotros, es el demonio Samael el que supuestamente ejecuta eso. Sería el ángel de la muerte. Muy bien. Y un dato más interesante, Samael fue la serpiente que tentó a Eva en el jardín del paraíso. No fue Satanás, fue Samael. Suele ser representado con una espada, con un arco y flecha, y en el gnosticismo cristiano, como una serpiente con cabeza de león, ¿no? Como lo ven aquí, ¿no? Es una figura del gnosticismo, y lo ven, es una serpiente con una cabeza de león. Muy bien, luego tenemos a Mefistófeles, ¿no? Del griego, en realidad la etimología es discutible, hay varias opciones. Algunos dicen que viene del griego mephosfilos, o sea, que no ama la luz. Otros dicen que viene del griego mefaustofiles, que no ama a Fausto, es enemigo de Fausto. O otros indican que viene en realidad el hebreo, Mefistófel, destructor mentiroso. A Mefistófeles, por cultura, lo recordarán, ¿no es cierto?, como parte de esta vieja figura literaria que es toda la tradición fáustica, ¿no? Y por eso mismo aparece citado por primera vez en un grimorio anónimo de 1527, Praxis Mágica Faustiana, o sea, la práctica mágica del doctor de Fausto, atribuida a este supuestamente existente doctor Johann Faust, ¿no? Que es la vieja historia, pues, de Fausto, ¿no? Que pidió la ayuda del demonio, ¿no? Para recuperar la juventud, para buscar el amor de la amada, etcétera, ¿no? Es una historia interesante, recomendable para leerla, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos una imagen de Mefistófeles, ¿no? Es una litografía de 1828, ¿no? De Roger de la Croix, ¿no? Es un demonio no tan citado,
más en la literatura, ¿no? En toda la tradición cáustica, ¿no? Muy bien. Entonces, para ir cerrando, en realidad solo me he ocupado de los demonios, digamos, más poderosos, más conocidos, ¿no? En realidad, hacer un estudio de la onomástica diabólica es una labor mucho más amplia, muchísimo más amplia. Pueden encontrar diferentes tipos de demonios. Les pongo acá una lista, ¿no? De los que tienen cierto poder e importancia, ¿no? Ahora, y en realidad, más allá de lo que ustedes puedan creer, si existe el infierno con los demonios que he citado y nos esperan para nuestra condenación, o si solo son una metáfora de la maldad humana que trasciende al propio individuo, y más allá de eso, yo creo que lo importante es reflexionar en esta época sobre cómo hemos actuado en relación al mundo, ¿no? Y la inesperada invitación a la danza macabra luego de más de 7 siglos, nuevamente, ¿no? Que no es sino la danza del diablo. Pero, como decía un personaje del cómic corto maltés de Hugo Pratt, en realidad, creámoslo o no, dentro de las tradiciones judaico-cristiano-musulmanas en las que pertenezcamos, y miren, hasta en el infierno, ¿no? Como decía Corto, quien se sabe comportar lo pasa bien. Y para no ponerme tan dramático, acudo a otra tradición de la que también soy parte, ya muchos años en su camino, que es el budismo, ¿no? Cierro la reunión con algo de esperanza. Había un gran maestro del budismo Chan de China, ¿no? Que en Japón se le conoce como el budismo Zen, ¿no? Este maestro es del siglo VIII, el maestro Shao Shu, ¿no? Y se le conocía a este gran maestro que alcanzó la iluminación, se volvió Buda. Buda significa despierto, el que despierta la verdadera realidad, porque todo esto que vivimos es ilusión, el yo es ilusorio. Pero bueno, esa es una reflexión que no podemos abarcar en una reunión como esta. Y se le reconocía mucho por su sentido del humor. Así que para cerrar, una pequeña historia del maestro Shao Shu. Un funcionario chino de la época preguntó una vez al maestro Shao Shu, ¿irás al infierno o no? Hace mucho que entré en el infierno, le respondió Shao Shu. El funcionario, inquieto y sorprendido ante un maestro del budismo Shan, un iluminado, le pregunta, ¿y por qué entraste al infierno? A lo cual Shao Shu le responde, si yo no entro en el infierno, ¿quién te enseñará a ti? Muy bien, espero que estas reflexiones les hayan servido para mejorar el conocimiento de la terminología que se suele usar eh, a veces con poca propiedad, y espero que haya sido de algún interés.